Hola Vivers, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a empezar un nuevo tema, como podéis observar en la diapositiva en la que os estoy presentando el vídeo, y por tanto vamos a comenzar también un nuevo bloque en el que veremos cómo es la geografía urbana y la geografía humana. Bien, el primero de los temas de este nuevo bloque es el de la geografía humana, en el que estaremos hablando principalmente de la población referente a España, de los movimientos poblacionales de España, de la natalidad, de la mortalidad, de la inmigración, etc. En este primer vídeo lo que vamos a ver es más bien como una introducción a este nuevo tema y por tanto hablaremos de las fuentes demográficas y la distribución de dicha población. Bien, en primer lugar, ¿qué es la demografía? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de iniciar este nuevo tema. Lo podemos definir como la ciencia que estudia la población humana, estudia los movimientos naturales de la población, tales como la natalidad, es decir, nacer, y la mortalidad, fallecer, ¿vale? Aquí evitemos decir muertos, ¿vale? Es mejor decir fallecer o fallecidos. Al igual que también estudia otros movimientos que ya no son naturales de la población, tales como por ejemplo los movimientos migratorios o el futuro de la propia población. Bien, para poder saber cuáles son las fuentes de las que se nutre la propia demografía, tenemos que recurrir a tres principales fuentes. En primer lugar, el censo. El censo es la fuente principal de la demografía. ¿Y en qué consiste? Consiste en el recuento individualizado de la población de un país en un momento determinado. Es decir, el 1 de enero de 2000 algo hay inscritas en España 47.300.000 personas, por ejemplo. Eso es el censo de la población. Por otro lado, el padrón municipal se trata exactamente de lo mismo, pero a una escala mucho más pequeñita, ¿vale? Consiste en que se hace lo mismo, pero referido a un municipio, a una localidad, ¿vale? Recordad que municipio o localidad es la entidad administrativa más pequeñita del Estado español. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el censo y el padrón municipal? La diferencia principal es la siguiente, y es que el padrón municipal se realiza cada año, mientras que el censo se realiza en aquellos años que terminan en 1. En cuanto al registro civil, es aquel lugar, aquella institución donde se tienen que registrar los cambios administrativos, tales como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, etc. Es importante siempre que comuniquéis estos aspectos. ¿Por qué? Porque si no podéis caer en delito de fraude. Porque si, por ejemplo, imaginad, yo estoy casado y mi pareja ha fallecido, ¿vale? Entonces, en caso de que estuviéramos jubilados, si yo no comunico el fallecimiento de mi pareja, lo que está pasando es que yo estoy defraudando, porque estoy recibiendo el dinero de esa jubilación, ¿de acuerdo? Pero como yo no lo he dicho, pues aquí no ha fallecido nadie, por tanto sigo recibiendo un dinero. Eso cuando te pillen es una multa importante. Ahora bien, vamos a tener también diferentes tipos de población, tales como la de hecho, la de derecho y la itinerante. ¿Cuál es cuál? Vamos a ver, la población de hecho es el número de personas que reside en un lugar en el momento en el que se hace ese censo de población. Por su parte, la población de derecho es aquella que habita en un lugar, en un municipio, pero ejerce sus derechos en otro municipio. Es decir, yo puedo vivir, por ejemplo, en Madrid, pero ejercer mis derechos en Alcorcón, por ejemplo. Ahí puedo votar, ahí puedo, ir al médico, etcétera. Y por último vamos a tener la población itinerante. ¿Qué es la población itinerante? Es el número de personas que, sin estar inscritas en un municipio, residen temporal o permanentemente en dicho municipio, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta estos tipos de población, al igual que los diferentes lugares, fuentes demográficas más importantes, ¿vale? Porque como norma general siempre suele caer alguno de estos en la EBAU, en las definiciones y también en los accesos a mayores de 25.
Bien, ahora, ¿cómo se distribuye la población española? ¿Por qué? Porque España no tiene una población que es totalmente homogénea, es todo lo contrario, es muy heterogénea la población española. No tenemos una población totalmente equilibrada en su distribución, sino que es más bien al contrario, está totalmente desequilibrada. La población española actualmente cuenta con aproximadamente, ¿vale? Esto cambia cada día, cada hora, con 47.326.000 personas y que están distribuidas de una forma totalmente irregular. Para poder medir cómo se distribuye la población, para eso tenemos una herramienta que se denomina como densidad de población. La densidad media española es de 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Teniendo en cuenta el tamaño del país, de España, y su número de habitantes, estamos en un intervalo intermedio, ¿de acuerdo? Ahora bien, estos 93 habitantes por kilómetro cuadrado no están tampoco distribuidos de una forma totalmente homogénea. Es más bien al contrario. ¿Por qué? Porque vamos a tener lugares que están muy poblados y otros, en cambio, que están prácticamente despoblados. ¿Cuál sería cuál? Vamos a ver, las dos provincias más densamente pobladas son, en primer lugar, Madrid, con 840 habitantes por kilómetro cuadrado, y Barcelona, que está casi rozando los 800 habitantes por kilómetro cuadrado. En el polo totalmente opuesto vamos a tener otras dos provincias. La más despoblada de todas, que va a ser Soria, que cuenta con 8,7 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la segunda provincia más despoblada de España es Huesca, que va a tener una población de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo está distribuida esta población? Vamos a ver, la población va a estar distribuida de la siguiente forma. Vamos a tener grandes áreas pobladas, como acabamos de ver, de Madrid y Barcelona, ¿vale? Pero, ¿dónde están asentadas específicamente en España? Vamos a ver, en España la inmensa mayoría de la población vive en Madrid, ¿de acuerdo?, en la periferia peninsular, es decir, por ejemplo, País Vasco, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, ambos archipiélagos, y Ceuta y Melilla. Esos son los territorios más densamente poblados del país. En el lado contrario vamos a tener aquellos territorios que están prácticamente despoblados, es decir, grandes áreas vacías, que son todo el interior peninsular, excepto el centro exacto, es decir, Madrid. De esta forma, esta sería la densidad de población que tenemos en España. Como podéis observar, la mayor parte se centra aquí, en Madrid, al igual que en esta periferia de la que os he hablado, ¿vale? Todo lo que es la costa. Al igual que el País Vasco y zonas muy costeras del norte peninsular, y que normalmente son capitales de provincia, como por ejemplo Oviedo, ¿vale?, o A Coruña, demás. Ambos archipiélagos, tanto Baleares como Canarias, y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Esos son los territorios más densamente poblados. Por el lado contrario, vamos a tener este interior peninsular, excepto Madrid, recordad, que está prácticamente despoblado, excepto en capitales de provincia, tales como por ejemplo Valladolid, Ávila, Badajoz, León también, Palencia. El resto del territorio de aquellas provincias está prácticamente despoblado. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que han llevado a esta irregular distribución? Vamos a ver, para ello tenemos que tener en cuenta, tenemos que retroceder al siglo XVI, ¿vale? Como norma general, buena parte de la población en el siglo XVI en España estaba asentada en la zona marítima. ¿Por qué? Porque eran las zonas más dinámicas comercialmente hablando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el siglo XVI Felipe II puso la capital de España aquí, en Madrid. A partir de ese momento comienza un éxodo de gente hacia Madrid. ¿Por qué? Porque es la capital. Al ser la capital es donde va a estar el dinero y la actividad económica. Todo esto va a seguir así, ¿vale?, hasta que llega el siglo XIX. En el siglo XIX pasa un acontecimiento sustancial que va a ser la Revolución Industrial. ¿Qué es la Revolución Industrial? Es ese proceso por el cual la industria comienza a nacer. Ahora bien, la industria no va a instalarse en España de una forma homogénea, sino que va a ser al contrario.
va a instalarse en 3 lugares específicos, que va a ser Madrid, Barcelona y Bilbao. Ahí va a ser donde se instalen las industrias. Industria financiera en Madrid, industria siderúrgica en el País Vasco e industria lanera y comercial también en Barcelona. ¿Qué pasa entonces? Que como ahora tenemos industria, el campo también se ha mecanizado. Es decir, el trabajo que, por ejemplo, antes hacían 10 personas, hemos metido una máquina y sustituye a 6 personas. ¿Qué hacen las 4 restantes? Pues se tienen que ir a trabajar a la ciudad. ¿A dónde? A algo que ahora llaman industria. Por lo tanto, aquí lo que comienza es el denominado éxodo rural. Es decir, la salida de los pueblos ¿hacia dónde? Hacia la ciudad. De forma que el interior peninsular, que tenía una economía básicamente agraria, comienza a irse hacia Madrid, Barcelona y Bilbao. Esta tónica va a seguir así durante todo el siglo XIX y también durante buena parte del siglo XX. Ahora bien, es en los años 50 y 60, al igual que también en los años 70, cuando el desequilibrio llega a su máximo exponente. En primer lugar, en el siglo XX, cuando ya ha terminado la guerra civil, la autarquía económica y demás, tenemos una serie de inyecciones económicas en el país, ¿vale? Por la cual va a reflotarse la industria durante el franquismo. Esa industria se va a centrar principalmente en esos 3 puntos que hemos dicho antes también. Madrid, Barcelona, País Vasco, aunque también en algunas zonas del interior peninsular, como por ejemplo Valladolid, o si no también Sevilla o Córdoba. ¿Qué pasa? Que vuelve a haber un éxodo rural, ¿vale? Desde los pueblos hacia las ciudades que cuentan con industria. Pero aquí vamos a tener ahora una novedad, y es que también buena parte de esa población rural está yéndose hacia la costa, hacia aquí, hacia Valencia, Murcia. ¿Por qué? Por el sector terciario, específicamente por el sector turístico. Súper importante esto. Al tener ahora un sector turístico, se necesita más población que trabaje en sectores que dependen del turismo, tales como por ejemplo la restauración, deportes acuáticos, hoteles, etcétera, transportes. Por lo tanto, comienza a haber también un éxodo rural, no solamente hacia la industria, sino también hacia ese sector terciario. Conclusión, este es el mapa de población para esta década del 2020, ¿de acuerdo? Para esta década. Entonces, esto es cómo se encuentra actualmente poblado el país. Recordad, un centro totalmente deshabitado excepto Madrid, y Madrid, periferia peninsular, archipiélagos, Ceuta y Melilla, totalmente pobladas, ¿vale? Entonces nada, esto es lo que vamos a ver en este primer vídeo, ¿vale? Para que os sirva como introducción. Y recordad que lo más importante de aquí es lo de los tipos de población, ¿vale? Al igual que también la densidad de población. Importante también que tengáis se me olvida cómo se llama, las cifras muy en cuenta, ¿vale? Porque cuanto más específicos seamos en un examen y aportemos datos y cifras, muchísimo mejor. Ya simplemente hace una recapitulación, ¿vale? Hemos visto esas fuentes demográficas y demás, al igual que la distribución de la población española, que recordad que es una forma totalmente irregular de cómo está distribuida, ¿vale? Así que nada, Vivers, eso es todo y nos vemos ya en el próximo vídeo, en el que comenzaremos a hablar de los movimientos naturales de la población. Chao.